esperando. Oye, Arcadio, ¿qué onda? Arcadio me mandó buzón como 25 veces. No contesta. Igual tiene un problema, o sea, que entre cuando pueda. Ok. Espérame. Ay, se lo manda bien chiquito. Carmen. Es que acaba de mandar Alfredo un comunicado de la Barra Mexicana de Abogados. Dice, existen estimaciones de expertos de que en mayo, junio... Ok, bueno, vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Desiree Navarro y estamos transmitiendo por la señal de Mood TV desde Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y también por Spotify. Y pues bueno, hoy es viernes 3 de abril y tenemos un programa especial en Se Tenía que Decir. ¿Cuáles son las decisiones del gobierno por COVID? Y bueno, pues en esta ocasión estoy acompañada pues de expertos en la materia. A mí me daría mucho gusto presentar pues primero a las mujeres. Ella es Carmen Rodríguez, es queretana, es contadora, experta en nóminas y también es cofundadora de Hijas de la MX. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, mucho gusto a todos. Buenas tardes. Qué bueno que se conectan y gracias por el espacio en Mood TV. Y bueno, también está con nosotros José Eduardo González Gómez Tagle. Él es economista por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Administración Pública por el TEC de Monterrey, primer secretario de la Federación Nacional de Economistas y es también catedrático de la Escuela de la Administración Pública de la Universidad Panamericana. José Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy bien, pues muchas gracias, Desiree, por el espacio, gracias a Mood TV, y esperemos que podamos dar elementos para que la sociedad esté informada y así también pueda ser reflexiva. Gracias. Y bueno, también otro de los expertos que nos acompañan en esta mesa de hoy es Antonio Madero Pedrosa. Él es vicepresidente de operaciones en México de Renaissance Capital Alliance, o RCA, licenciado de Economía de la Universidad Iberoamericana y también es maestro en Finanzas Internacionales por la Universidad del Sagrado Corazón en Milán, Italia. Bienvenido, Antonio. Gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal, Desiree? Buenas noches a todos. Gracias por estar en sintonía con nosotros y quédense en casa. Hagan caso a las peticiones del gobierno, ya que sí estamos viendo un escenario un poquito fuerte. Pero así es. Y bueno, pues la gente quiere también saber el panorama, cuál es el panorama que plantea el gobierno y también pues obviamente va a ser muy interesante conocer lo que está sucediendo con nuestros vecinos del norte, con Estados Unidos, sobre todo en materia de economía. Y pues me gustaría que quien quiera tomar la palabra, alguno de ustedes que quiera empezar. Podemos empezar conmigo si quieres. Bueno, para empezar, queríamos darles el contexto de cómo pinta las etapas de asistencia que está implementando el gobierno estadounidense para poner energía a la economía, para incentivar la actividad económica. Y digo, y esto lo hacemos con el afán de informar también a la población de que va a ser necesario que el gobierno mexicano tome pasos para agilizar la economía, ya que a carencia de que el sector privado gaste dinero por la falta de actividad, tiene que entrar el gobierno a gastar dinero, básicamente, es lo que es. En Estados Unidos, por ejemplo, dándole cifras, el gobierno estadounidense implementó el primer plan de incentivo, que es alrededor de $2 trillones. Así es, $2 trillones con T. Ellos están más o menos dividiendo ese
paquete económico en varias etapas, pero por ejemplo, la primera etapa son 380,000 millones de dólares para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas. Después vienen alrededor de 500,000 millones de dólares que están gastando la tesorería de Estados Unidos en industrias específicas que se están viendo afectadas por la actividad, por el COVID-19, como sería la industria del transporte, la industria del turismo, etcétera. Después viene también los pagos a la gente. De hecho, lo que le están pagando a la gente en Estados Unidos es alrededor de 250,000 millones de dólares. Eso es alrededor de $1,200 por adulto, $500 básicamente por menores de edad. Y para tener ese acceso a esos fondos, las familias tienen que ganar menos de $75,000 al año. O sea que sería todo de clase baja hasta clase media baja, básicamente. Después viene el seguro de desempleo, que les destinaron alrededor de 250,000 millones de dólares. En Estados Unidos hay un seguro de desempleo que no tenemos aquí, de la siguiente manera. Cuando una persona se despide, el trabajador estadounidense tiene derecho a reclamar su seguro de desempleo, el cual le da un porcentaje alrededor del 30% del salario que tenían durante la temporada que estuvieran empleados. O sea, les pueden pagar, lo máximo son $2,500. Entonces, el gobierno estadounidense está incrementando en 250,000 millones de dólares esta expansión de beneficios de desempleo. Y los restantes 620,000 millones de dólares se están utilizando para asistencia a los gobiernos del estado, de los 50 estados, así como también para el equipo médico para los hospitales a nivel federal. Entonces, como pueden ver, es un paquete muy robusto de asistencia que están implementando el gobierno estadounidense. Lo que nosotros pensamos es que con el PIB de México, que es alrededor de 1.2 trillones de dólares, estamos hablando que tendría que ser un paquete económico de alrededor de 120,000 millones de dólares que se tendrían que poner para estar al mismo nivel de lo que está implementando Estados Unidos. Y naturalmente... Oye, Antonio, pero bueno, estas medidas no son para el sistema de salud, estas medidas son para mitigar, digamos, la economía que se está viendo o que se va a ver aún más mermada, ¿es correcto? Es correcto. Y ahorita estamos hablando de alrededor de una disminución en el Producto Interno Bruto real de 1.8%. Estamos hablando de la economía estadounidense. Eso nos pone alrededor de 1.5 a 2% más abajo, por abajo de los porcentajes que estamos viendo en la recesión del 2008, que realmente fue el segundo trimestre del 2009, cuando se estuvo los niveles más bajos del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en ese entonces. Entonces estamos hablando que es una recesión que va a suceder. La vemos muy, ¿cómo se dice? Sabemos que va a haber una disminución sustancial, pero creemos que va a ser una disminución temporal. Entonces eso puede ser que nos ayude un poco. Muchas gracias, Antonio. Y bueno, José Eduardo, quisiéramos saber cuál es el contexto de la economía para México. Pues muchas gracias, Des. Y empezando con cómo es que llegamos a la posición actual de la economía. Primero, se han tomado algunas decisiones que han sido muy riesgosas. Hemos sido reconocidos internacionalmente como el país que tomó la peor decisión de la economía moderna con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, puesto que costó más cancelarlo que haberlo continuado, versus además los ingresos que esto iba a generar. Panamá tomó la iniciativa de crear este aeropuerto bajo la brecha de oportunidad que nosotros generamos, y este fue el principio de una serie de decisiones que nos han puesto en el plano financiero, pues no con los mejores ojos. Esto hizo que las inversiones empezaran a actuar con más cautela y que también para México se viviera un escenario pues un poco más incierto. El segundo proyecto que nos pone en esta posición es el Tren Maya, cuyo la promesa del presidente es que los principales inversionistas del país, los que mueven el dinero en la iniciativa privada, pues iban a arrebatar el proyecto y se lo iban a pelear por lo rentable que pudiera ser. Hace unos meses tuvimos el anuncio del propio presidente en el cual él decía que el gobierno lo iba a hacer solo al 100%. Esto quiere decir que pues no era tan buena opción y no era rentable para términos de la iniciativa privada. El tercer proyecto es el aeropuerto de Santa Lucía, puesto que además de que los estudios internacionales han denotado que no es lo suficientemente viable, y sumado a el cuarto proyecto
sin ser proyecto, sino que más bien responde a algunos hechos clientelares como todos los proyectos sociales, a cargo de la secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde. Jóvenes por el Futuro de México, pues resultaba ser prometedor en el sentido de que iba a impulsar el consumo de la clase baja, pero resultó al revés, puesto que para términos de la ANTA, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, pues no vieron la alza en las compras que se estimaba, y al contrario, sí se tuvo un subejercicio cerca del 50%. Y bueno, también no podemos dejar de mencionar la refinería de Dos Bocas, que en 2019 se habló de un subejercicio por encima del 90%. Este escenario nos pone en dónde están los recursos financieros, por qué no hay para tantas obras para motivar la inversión, por qué tenemos un menos 1%, un decrecimiento en 2019 para nuestro país, y el cómo poco a poco las decisiones van haciendo que la bolsa crezca y que también a alguien se le va a terminar tronando en la cabeza, y pues somos a todos los mexicanos. Tenemos calificaciones de parte de Scotiabank, que es un menos 5.8%, midiendo el crecimiento, que en este caso es de crecimiento para el país en 2020, BBVA menos 4.5%, Multiva menos 3.5%, al igual que Banorte y Finamex. Actinver 2.7%, negativo también, Citibanamex con menos 2.6%, Barclays menos 2.0%, Banco menos 2.0%, JP Morgan menos 1.8%, y Monex, que es el que en ese momento, antes, hace 3 semanas, pues era el más optimista con un 0.8% de crecimiento. Ahora también tenemos esta disruptiva o el disruptivo anuncio que prepara el secretario de Hacienda para la Cámara de Senadores, y que es muy importante decir el por qué se preparó y el por qué se otorgaron estas cifras de parte del gobierno en cuanto al crecimiento del país, en donde dijo que si muy bien nos va, estaríamos en menos 1%, y si nos va muy mal, estaríamos en menos 3.9%, cuando nuestro país hasta el 2018 estaba acostumbrado, sí, teníamos todos ilusiones de que creciéramos más, pero era un más 2.0%, por lo menos. Cuando ahora tenemos este escenario de decrecimiento continuo por 2 años, pues las cosas pintan a que no van de lo mejor. La recesión económica se marca severa en todos los países del mundo. Con la globalización ya no podemos hablar de países independientes, sino que la situación de uno nos puede llegar a arrastrar a todos. La situación con Estados Unidos es que es nuestro principal socio comercial. ¿Y eso de qué manera nos afecta? Pues total y contundente. Y pues viene a la mesa esta frase de que si a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía. Así es, José Eduardo. Y bueno, pues esta crisis nos agarra muy mal parados, con una economía pues muy debilitada, con mercados pues inversionistas que no confían en México. Y Carmen Rodríguez, si nos puedes decir también algunas de las notas más importantes que pues tienen pues en franco nerviosismo, ¿no? No solamente a todo el país, sino pues a los empresarios. Claro. De hecho, esta nota nos la acaba de compartir un querido amigo de todos nosotros, que es Alfredo Piña. Y bueno, dice más o menos así, este es de la Barra Mexicana de Abogados, dice que, bueno, medidas para la reactivación de actividades jurisdiccionales, y en el último párrafo, esto es con fecha 2 de abril de 2020, es decir, la fecha de ayer, existen estimaciones de expertos de que en mayo o junio del presente año podríamos estar viendo un aplanamiento de la curva epidémica en nuestro país, pero que también indican que los contagios podrían estarse extendiendo hacia el mes de septiembre. Sí, en el mes de septiembre. De hecho, el subsecretario en ciernes de candidatura también nos lo ha comentado. Esta situación también nos lo ha comentado. Él ha sido, pues, a veces claro y a veces no, pero sí coincide con lo que ha dicho Gatell de Angora, que va en septiembre o más allá, con algunos picos al alza que podrían provocar nuevas suspensiones de actividades. O sea, ya le voy a echar raticida
a mi licuado porque no sé entonces qué va a pasar. Por lo anterior, se prevé que existirá un periodo en que puedan reactivarse las actividades jurisdiccionales, pero en ciertas medidas de distanciamiento social para evitar nuevas escaladas de contagio. O sea que va para largo, no acaba el 30 de abril. Esa es una triste noticia. Y creo yo también que eso ya lo sabíamos de antemano, ¿no? Tanto, en Wuhan, que fue donde empezó el brote, empezó en noviembre, no sé ahí qué pasó, ya no lo podrán aquí los especialistas ampliar, pero según lo que se ha leído es que empieza en noviembre, lo ocultan, está en diciembre, lo ocultan y en enero se les estalla la granada de las manos. Y es ahora sí cuando ya se abre China al mundo y dice, pues Houston tenemos un problema. Pero entonces vamos a contar noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 6 meses y la ciudad de Wuhan está regresando a sus actividades normales de forma escalada. Nosotros empezamos a tomar esto en serio en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Totalmente coincide con lo que nos está diciendo la barra de abogados. Es correcto. Y Antonio, ¿cuál sería el caso base? Perdón, es que se metió un audio. ¿Cuál es el caso base que están usando como proyección para el crecimiento o reducción de la actividad económica en los Estados Unidos para el 2020? Bueno, para el 2020 se ve, como te decía hace un momento, se ve que ahorita hasta el momento tienen un 1.8% negativo del Producto Interno Bruto real. Es decir, que como te decía, es 1.5 a 2% más abajo que donde estábamos en el 2009, que fue la gran recesión, por decirlo de esta manera. Ahora, esto los puedes ver que es una falta de, o sea, la actividad económica se paró por es un dinamismo parado total artificial, es decir, no había suficiente actividad económica como para que no hubiera una recesión. Ahora, esto es una parada artificial, pero de todas maneras, también está pegando lo que está pasando ahorita con la OPEP y Rusia, la batalla de precios del petróleo. Pero en Estados Unidos estamos hablando que la reducción en el PIB en comparación a enero, si tú tomas abril del presente año, ¿cómo va a estar la economía de Estados Unidos en abril del presente año a comparación de enero del mismo año? Es una reducción del 34%. 34% del Producto Interno Bruto que va a ser abril en comparación de enero. Entonces, y las mismas tendencias las puedes ver con Canadá, con la Unión Europea, con Australia, con Reino Unido. O sea, todos los países desarrollados están viendo la misma curva de desaceleración. Ahora, cabe recalcar que esto se ve, o sea, después con las medidas que está tomando Estados Unidos, ellos piensan, o sea, se ve que ahorita son $2 trillones, va a haber un tercer paquete y un cuarto paquete de estímulo para la economía. Esto están más o menos estimando que para finales de este año, en diciembre de este año, la desaceleración en comparación al mes de enero del presente año, a diciembre va a ser en menos 5% del Producto Interno Bruto. Entonces, es una desaceleración sustancial, nos va a pegar a México, pues naturalmente a toda la industria de la automovilística y toda la maquila. Más o menos, para darles una idea de cómo está la situación, o sea, el 74% de disminución que van a tener Estados Unidos es un poco menor que el que experimentó en China con las medidas que pusieron radicales de desaceleración. Básicamente todos se quedaron en su casa y se estima que China tuvo una desaceleración de alrededor de 40% de su Producto Interno Bruto durante el periodo de tiempo que pasó donde estuvieron en sus casas. Entonces, sí es una desaceleración sustancial, o sea, sí se va a sentir, y especialmente, digo, aquí en México, con toda la industria de exportación. Y bueno, muchas gracias, Antonio. Y también, José Eduardo, mencionabas hace unos momentos acerca de los subejercicios. No sé si quisieras explicar para todo el público que nos está viendo de qué se tratan estos subejercicios y qué significan. Por supuesto, en una forma muy concreta y sencilla de explicar, es la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, aprueba que se va a gastar en un proyecto en específico 100 pesos. Estos 100 pesos se le asignan y la secretaría que lo tiene a su cargo, pues tiene todo el año para poderlo ejercer bajo una planeación ordenada y así también pues con los avances que tuviera que ir entregando. Cuando llegó el último trimestre del año,
pues las cifras indicaban que el programa de Jóvenes por el Futuro de México no se había gastado todavía ni la mitad, sino estaba por abajo de un 40%, 42% en el último trimestre. O sea que por muy bien que le fuera al programa, iban a llegar a gastar la mitad. El dinero que no se gasta, o sea, los 50 pesos que no se gastaron, se regresan a las arcas del gobierno, pero ahora es el titular del Ejecutivo el que lo puede gastar sin ya pedirle autorización a la Cámara de Diputados. Entonces, se puede convertir en un gasto en el cual no necesariamente tengamos toda la transparencia que se quisiera, y pues es también riesgoso el que todo esto esté atendiendo asuntos que no son prioritarios y que además se están otorgando pues de forma unilateral, ¿no? Y también quisiera agregar a propósito de los comentarios anteriores, pues que el virus, pues al parecer también puede que exista un repunte en China. Y con esta información la obtiene inteligencia de Estados Unidos y la publicó en el sentido de decir, China no está diciendo la verdad sobre los datos que se tienen. Esto también tuviera implicaciones diplomáticas, no solo para con Estados Unidos, sino también con todo el mundo. Y pues bueno, de cualquier forma también ayer en la noche, Carmen, se dieron algunas noticias que pusieron de alguna manera en alerta pues a todo el país acerca de pues un nuevo, o sea, 170 millones de pesos que van a ir directamente al gobierno, pero con total y absoluta opacidad. Entonces, claro, no sé si puedas mencionar algo al respecto. Claro, sí, también estoy aquí viendo los comentarios de Facebook, ahorita puntualizo lo que me acabas de decir, y nos comenta Flor Rodríguez, la ONU ya envió comunicado que se estima un retroceso del Producto Interno Bruto Global de 1% por el COVID, pero en México, ¿qué pasará si el año pasado no hubo crecimiento? ¿Cualquiera de los dos especialistas que nos quiera contestar esta pregunta? Pues digo, hay una reducción sustancial del Producto Interno Bruto. Si el año pasado se hubo un retroceso de 1%, imagínense que la reducción que puede suceder puede ser hasta 5, se estiman hasta 6 puntos porcentuales de reducción en el Producto Interno Bruto mexicano. Esos son los estimados que yo he visto. Agregando también que tuvimos datos en los cuales a principios de año se estimaba que México iba a crecer no al 4% que había prometido el presidente Obrador, sino que empezaron diciendo que a un 2%, después a un 1.4%, después a un 0.8%, después a un 0.2%. Nadie se atrevía a decir 0 y hasta que contamos en el primer trimestre del 2020 con los datos del INEGI, pues pudimos descubrir que realmente nuestro resultado fue de crecer al menos 0.1%. José Eduardo, y bueno, también porque precisamente la pregunta que hacíamos hace unos momentos, ¿por qué el presidente López Obrador registra esta extinción de los fideicomisos y en qué nos afecta pues toda esta situación? ¿En qué consiste para que a la gente le quede muy claro? Pues mira, también tratando de explicarlo muy fácil, me parece que el gobierno busca tomar dinero de donde sea, agarrar dinero de donde sea, y pues cuando no se tiene también pleno conocimiento sobre de dónde se está tomando el dinero, pues se puede decir, esto quizás no es para algo sustancial, no es para algo que produzca y no es algo que capitalice también en materia electoral, sino que más bien sirve para tratar temas de fondo. Son 281 fideicomisos los que se cancelaron y esto tiene un valor de 250,000 millones de pesos, a decir del propio presidente, es el valor del 1% del Producto Interno Bruto Nacional, y es que se aferra a no cancelar ni el Tren Maya ni la refinería de Dos Bocas, a pesar de que los últimos datos que tenemos hablan de que estamos perdiendo $3 por producción de cada barril. Entonces, ¿cuántos barriles nosotros sacamos? Nosotros no somos, viéndolo a nivel global, el principal consumidor. Vaya, no estamos en esta organización de países petroleros, sino que nosotros producimos un 1% de lo que se produce diario de crudo en el mundo. Esta situación, claro que nos afecta.
Al presidente le urge el dinero y fue que dijo que al 15 de abril quería todo el recurso de estos fideicomisos en las arcas de la tesorería de la federación. Y bueno, también habló para qué iba a hacer este dinero. Tuvimos transparencia y lo que no tenemos transparencia es si realmente va a tener repercusiones positivas al crecimiento económico. En programas sociales, nos hemos dado cuenta para qué sirven, hacia qué sector van. Sin embargo, juzgándolos de una manera objetiva, no han dado los resultados que ellos quieren. No ha logrado que esta brecha de la población en extrema pobreza o pobreza puedan subir de nivel. Siguen teniendo las mismas carencias. A veces el dinero, pues no es lo mismo estando en manos de gente que lo sabe utilizar, a estando en manos de gente que no lo sabe utilizar. Así es. Carmen, ¿algún mensaje también del público? Claro, tengo aquí una participación de Diana Antañón. Dice, muchos países están escondiendo los datos o bien, si no los esconden, se limitan la cantidad de pruebas que están realizando y eso desinforma totalmente a la sociedad de la gravedad del virus a mediano plazo y se dañará más la economía. Tenemos también por aquí integrado a la sesión Arcadio Andrade, él está en la trinchera empresarial, él está tú a tú, Eduardo y Toño están atrás de una computadora haciendo proyecciones, haciendo cálculos, generando estrategias, pero en la línea de fuego, por así decirlo, pues un representante es Arcadio, y él nos puede decir de primera mano, ahora sí que como corresponsal de guerra, básicamente, cómo están todos los empresarios. Antonio y Lalo, bueno, son unos genios. Ellos ya nos dijeron, bueno, como lo dice el título del programa, te vas a caer, primeramente, ¿de qué piso nos vamos a caer? Siento yo que es como de un quinto. Y luego, ¿cómo vas a quedar? ¿En silla de ruedas, en muletas o de plano en cama? O sea, amplíanos este contexto, Arca, porque siento que muchos ya quedaron en cama con parálisis profunda. Sí, Y sin los duda. que no, pues ¿cómo van a quedar? Y igual al final, aquí los expertos, pues que nos digan el norte de si vamos a caer o sea, vamos a caer de frente, qué tipo de colchón pueden usar los empresarios, qué técnicas, qué recursos tienen para que esta caída sea menos estrepitosa y nos deje menos convulsionados a todos. Sin duda. Carmen, muchas gracias por la oportunidad también de compartir con ustedes. Desiree, Antonio, José Eduardo, veo que hay mucha participación también de la gente y por supuesto que este es un tema que si bien es un tema económico y evidentemente tiene que venir de expertos como ustedes dos, Antonio y José Eduardo, pues sin duda el gran tema que ha tenido este gobierno, no solamente en el tema económico, sino también en el segmento de salud, es la falta de comunicación y las decisiones claras, sobre todo para el sector empresarial. Entonces, el gran problema que enfrentamos las y los empresarios, no solamente de la Ciudad de México, sino de todo el país, es que la información es poco clara. De repente hay muchos términos que evidentemente nosotros que estamos en el círculo rojo y al frente de todo este tema de información es muy fácil y muy comprensible, pero el gran problema que nosotros enfrentamos, y lo veo en los chats de Canaco y Coparmex y de otros grupos empresariales, es a dónde jalamos, para dónde nos hacemos, ¿no? ¿Qué decisiones vamos a tomar? Evidentemente todas y todos coincidimos en que necesitamos pues incentivos por parte del gobierno, porque en eso sí han coincidido los que hoy tienen estos puestos en las secretarías, pues en decir las responsabilidades del empresario, ahí nos vemos en mayo, ya como le hagan, ¿no? Básicamente. Y entonces eso lejos de apoyarnos, de apoyar, lo que hace es que muchos empresarios mejor tiren la toalla y que estén en sus casas resguardados sin saber qué es lo que va a pasar en mayo. Nosotros, fíjense, como empresarios, la verdad es que nos aferramos a la idea de poder estar aperturando después del 30 de abril, aunque muy en el fondo sabemos que la situación va a estar mucho más complicada y que seguramente el 30 de abril no será la fecha en la que podamos salir de nuestras casas. Por ejemplo, en términos específicos, en la Cámara Nacional de Comercio, nuestro presidente Nathan Poplavsky acaba de sacar un comunicado el día de hoy en donde a través de la Cámara se estima que perderemos el 20% de los empleos solamente en la Ciudad de México. Las pérdidas significativas en giros, por ejemplo, como los restauranteros, hablamos de pérdidas del 68%.
En centros nocturnos, bares, cantinas y similares vamos a tener pérdidas del 100%. En abarrotes vamos a tener pérdidas del 4%, hoteles 82%, ropa y calzado 25%, perfumería y joyas 53% de pérdidas solamente en el mes de abril. Ferreterías y tlapalerías pérdidas por el 22%, papelerías pérdidas por el 35%. Recuerden que nos acercamos al regreso a clases, entonces también era una época muy esperada por muchas papelerías y el sector de la papelería que se dedica o que tiene como fecha marcada el regreso a clases, pues traemos pérdidas del 35%, automóviles del 45% en pérdidas, hay industrias completas automovilísticas con el 80% de la planta en paro, el 20% en home office, y hablo de empresas internacionales, ¿no? Tiendas departamentales, pérdidas del 21%, tan solo Liverpool cerró sus puertas el último día de marzo y se estima que abrirá de abril, y vamos a abrir un mes después. Entonces, la situación en el sector empresarial es muy complicada, bombardeo todo el tiempo de información, pero sobre todo de para dónde vamos a jalar. El gobierno anuncia, gobiernos locales, sobre todo estatales y municipales, anuncian apoyos e incentivos con créditos, pero nada más no vemos claras las reglas de operación, ni sabemos cómo vamos a jalar. Así es, y bueno, Arcadio Andrade es veracruzano, presidente de Fundación Andrade, también es asesor político, director de Canaco Miguel Hidalgo y experto en emprendedurismo. Muchas gracias por tu opinión, Arcadio, bienvenido, gracias por integrarte a esta transmisión. Y bueno, pues la pregunta que quisiera hacerle a los expertos es ¿qué debería de hacer el gobierno para impulsar la economía? Antonio, ¿cuál sería tu opinión viendo también al vecino del norte? Sin lugar a dudas, tiene que haber incentivos para la pequeña, mediana e inclusive las industrias, las grandes industrias, porque por lo que he visto, el presidente está tomando la postura de decir, ¿saben qué? Si va a haber asistencia para los pobres. Nosotros nos preocupamos por los pobres, no nos preocupamos por los que tengan. Pero no está calculando que los empresarios son los que emplean a su base política, a todos los que votaron por él. Entonces, sí es muy importante que, o sea, México hasta ahora, este momento, de todos los países que están en la G20, en los 20 países más desarrollados del mundo, es el único país que no está pensando en ayudar al sector privado con incentivos económicos, financieros, es decir, darles préstamos o darles dinero. Entonces, sí es muy alarmante el que el presidente tenga esta postura. Digo, no va a haber otra forma de salir rápido de esto más que haciéndolo de esa manera. Ahora, esperamos que el domingo que el presidente tenga la transmisión a toda la nación, nos va a plantear cuál es su paquete económico de desarrollo. Necesitaríamos verlos el domingo para ver si cambió la postura de asistencia al sector privado, pero sin asistencia al sector privado nuestro futuro se ve un poquito malo. O sea, la verdad es que no hay otra forma de salir de esto más rápido. Eduardo. Gracias, pues bueno, también aprovecho para poder mandar saludos al equipo de investigación económica del Colegio de Economistas del Estado de México, a Vladimir, a Paris y a Brenda, un saludo. Y pues bueno, la respuesta del Estado mexicano ante esta crisis, pues primero es poder incentivar el gasto público. Si las empresas no tienen dinero, si la ciudadanía en lo general no tiene recursos para poder ir a gastar tanto a comprarle algo a las empresas transnacionales como a la tiendita de la esquina, pues debe de reactivar el gasto público de alguna manera porque ahí están los recursos. Se debe de adquirir deuda definitivamente, no solo es lo que se le recomienda a México, sino a todo el mundo, que pueda utilizar la línea flexible que tiene de parte del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, en lo nacional, pues me parece que no han visto con toda la necesidad y la urgencia que se tiene, que el gobierno necesita proteger a sus inversionistas, necesita proteger a sus empresarios, porque ellos son los que generan el empleo en nuestro país. Se necesita que se le otorguen condonaciones en impuestos, prórrogas en los pagos, condiciones que les favorezcan para que le hagan más leve esta situación, que viene pues muy, muy pesada. El que se puedan postergar estos pagos, ellos también les permite poder programarse de una forma distinta. Y pues bueno, son las micro, pequeñas, medianas, grandes, porque todas producen empleos.
todas necesitan que se les voltee a ver, porque con pequeños apoyos solo a las bases, pues no sé en dónde va a quedar este sector empresarial. Y no olvidemos que además las grandes empresas o los grandes empresarios de México ya habían firmado una carta compromiso antes de esta crisis sanitaria para donar algunas decenas de millones de pesos para la rifa del avión, no avión, monto, ¿no? Imagínense que esto le salga, que no se alcance a vender porque se atravesó esta crisis. Otro aspecto muy importante y lo que dice José Eduardo es muy cierto, es también el Banco de México no ha utilizado toda la flexibilidad que tiene en cuestión de reducción de tasa de intereses. Digo, la tasa de interés que la reducción fue de 1/4 de punto porcentual, cuando en Estados Unidos fue un punto porcentual completo. Es decir, sí puede haber mucho apoyo desde el punto de vista monetario del Banco de México también para incentivar la economía. Carmen Rodríguez. Estás en mute, Carmen. Estás en mute. Yo tengo una pregunta, gracias, perdón. Yo tengo una pregunta de una persona que nos está haciendo el comentario en Facebook Live. Es de Maritere. Dice que si ella tiene un negocio y que si le recomiendan cerrarlo y esperarse o morir en la raya. Yo creo que esa pregunta es compartida para el sector de las pequeñas y medianas empresas. Ahí está Arcadio, ahorita si quieres hacer otra participación. Listo, miren, pues si a mí me preguntan de manera personal, saben, y quienes me siguen en redes sociales, que tengo un dicho que dice rendirse jamás. El tema es que tal vez sea un muy buen momento para no necesariamente rendirse, sino a lo mejor reconsiderar el giro en el que estamos. A ver, aquí entramos en un punto que puede salirse un poco del tema económico y de datos porcentuales, etcétera, pero que tenemos que tener en mente es, el mundo cambió, los negocios también han cambiado. Quienes no entraron a la era digital desde antes de que esto explotara, difícilmente van a poder salir de ello tan bien librados. Entonces, vale la pena replantearse no solamente el giro de negocio, sino la forma de hacerlo. Creo que ahí está la clave. Creo que miren, gobiernos van, gobiernos vienen y siempre quienes hemos sacado adelante la situación hemos sido la sociedad civil organizada. Ya empiezan a haber challenges de te apoyo, me apoyas, grupos de WhatsApp, etcétera, que de alguna manera vamos a regresar a ver si los economistas no me regañan, pero vamos a regresar a una forma de interacción que va más allá de la moneda, vamos a regresar al trueque, ¿no? En donde yo te hago un servicio y me pagas con este servicio y nos quedamos a deber el servicio de la otra parte, ¿no? Porque desafortunadamente hoy no tenemos una moneda y una moneda que nos ampare, y a los empresarios nos agarró con una crisis de 12 meses. O sea, esto no fue un tema del coronavirus en febrero o marzo, este es un tema que traemos desde hace 12 meses sosteniendo rentas, nóminas, etcétera. Entonces, yo la verdad es que reconsideraría el giro y el tema en el que estás involucrada para ver si paro y me espero a la contingencia o retomo totalmente mi idea de negocio y la oriento hacia una situación como la que estamos viviendo, porque esto ya cambió y no es solamente en México, es a nivel mundial. A ver, expertos. Exactamente, como bien dice Arcadio, la situación en México ya es una situación que venía un poco pesada, considerando los 12 meses, considerando la desaceleración de la economía mexicana de año a año, perdió terreno, y eso, o sea, a eso le incluimos los precios del petróleo, que se desplomaron a 30 pesos por barril. Entonces, no solamente estamos viendo la crisis en el sector privado, sino también en el sector público. Es decir, y la respuesta de nuestro ejecutivo es básicamente seguir con el mismo, aplicando la misma solución de incentivar a la gente que no tiene, que sí estoy de acuerdo, se debe de dar apoyo a esos sectores, pero cuando no estás dándole apoyo al principal sector que emplea, eso deja mucho que decir. Ok, yo tengo una pregunta. Adelante, Carmen. Gracias. Yo tengo una pregunta para los dos chicos, los dos economistas. La gente que ahorita nos está siguiendo, que no maneja capitales en el extranjero, que no tiene la oportunidad de hacer revaluaciones de peso a dólares, de dólares a peso. El ciudadano de a pie, el restaurantero, el tortero, que está más o menos constituido, sobre todo yo de la parte contable lo veo como los RIFs, la pequeña y mediana empresa y actividad física con actividad empresarial.
estoy en varios grupos de contabilidad y definitivamente la declaración anual es un recurso con el que hoy mismo cuenta el gobierno federal, porque han mandado muchísimos mensajes de desesperación de que él está ponderando su popularidad para 2021 antes que la salud de los mexicanos y antes que la economía. Es algo bastante mezquino de parte de cualquier persona que se diga político y estadista. Eso es de un politiquero, es de un carnicero. Yo creo que nunca México había pasado, ni en las épocas más crudas del PRI, por este tipo de políticos, bueno, rastreros y demás. Al margen de todo esto, como hace rato se comentaba, yo veo un panorama bien sencillo que sin saber de temas económicos y de factores y demás, lo veo muy claro. Todos los empresarios van a pagar, la gran mayoría, la declaración, supongamos. Ahí van y van a presentar su anual. Física, actividad empresarial y moral. Al mes 2 van a reportar en pérdida, al mes 3 y quizá al mes 4 van a hacer el cierre de funciones. Y va a haber muchísimas bajas de pequeñas y medianas empresas, y esto va a disminuir la capacidad de recaudación del Estado. Entonces, si hoy Andrés está recabando 70,000 millones de pesos y le está pegando al billón de pesos con este cese de está recogiendo los fideicomisos, quiere decir que está desesperado. Entonces va a llegar el mes 4 y todas las empresas que hoy tuvieron a bien ponderar esa obligación, hacer su declaración y pagar sus impuestos, en el mes 4 ya no van a estar. Entonces, si Andrés agarró ese dinero para repartir a sus ninis y hacer sus ondas clientelares, en el mes 4 ya no las va a tener. Y entonces, la gente a la que no le va a dar ese recurso va a ser la misma gente que va a decir, a ver, no que me estabas dando, los viejitos y demás, ¿no? Que está bien que protege esa clase. Pero al mes 4, mucha de la sociedad en edad productiva ya no va a tener el recurso del gobierno. Y luego, ¿qué creen? Tampoco va a haber oportunidad de trabajo. Y en el mes 5, o sea, va a estallar la bomba. Es bastante grave que Andrés proteja a toda costa su popularidad y su clientelismo encima de una economía que, híjole, mano, yo creo que ya el respirador no es para la gente ahorita, es para la economía en México. Es una decisión bastante grave. No, yo no le veo nada de inteligente, de estratega, de estadista, de humano, de socialista, ni siquiera de izquierda. Ni siquiera de izquierda. Hay que voltear y aquí no me dejarán mentir los chicos. Rusia, China, son países de izquierda. Están mezclados ahora y son mixtas sus economías, pero yo no veo ni en sus peores épocas izquierdosas y izquierdistas socialistoides haciendo eso más que Cuba. Y además ni Venezuela, porque acaba de pedir recurso al Fondo Monetario Internacional y por supuesto que se lo negaron. Ni al mismo Maduro lo veo dándole la espalda a su propia gente como Andrés Manuel. Bueno, aquí lo que es muy importante recalcar es que tarde o temprano se va a dar cuenta de lo que está haciendo, porque cuando empieza a ver los números de desempleo, el descontento de la población en general, es que entonces cuando va a querer implementar lo que tuvo que implementar desde un principio. Es decir, que vamos a ver un México que va a salir de esto, pero va a salir de esto retrasado y débil. Es decir, no va a tener una recuperación robusta y relativamente rápida, va a ser débil y nos va a poner a endeudar más de lo que él está naturalmente diciendo ahorita, que la intención es que no incrementar la deuda desde el punto de vista relativo, es decir, que el país se quede en el mismo nivel de deuda que tiene actualmente en relación al Producto Interno Bruto, pero con esto naturalmente no va a suceder así. O sea, no nos engañemos, digo, va a tener que va a tener que pedir mucho dinero para poder salir de esta, especialmente si sigue con estas políticas populistas. Entonces sí hay que ponerle más atención a los empresarios, como lo están haciendo en Estados Unidos. Digo, ese es el paquete. Ellos están pensando, ya le metieron 10% del Producto Interno Bruto, $2 trillones, y se habla que van a meter otros 2, es decir, 4%. Están metiendo 20% del Producto Interno Bruto con un paquete de estímulo. Su deuda ahorita está en alrededor de $5 trillones en relación a su economía, es el 25%, y le van a meter más. O sea, ellos no les importa tanto el aspecto de la deuda, les importa el bienestar de la población actualmente y lo más rápido posible. Así es. Arcadio Andrade.
Sí, no, deciré justamente tocando el tema que Carmen estaba hablando acerca del tema fiscal, porque, híjole, hemos parado empresas, pero no han parado de cobrar estos canijos. Justamente el planteamiento desde las cámaras es modificar el planteamiento de un déficit público para el presente año, establecer apoyos económicos inmediatos a micro, pequeñas y medianas empresas, así como también la exención del impuesto sobre nóminas por un periodo de 3 meses. El apoyo a MIPYMES para el pago de los salarios, acceso a créditos sin intereses y garantizar la seguridad de los establecimientos. Como ustedes lo saben, estamos en el pico de la enfermedad, apenas estamos subiendo como en una montaña rusa, ni siquiera hemos llegado a la parte más alta de esta situación. Se estima que en semana y media los actos de violencia en establecimientos y de rapiña incremente, y eso es altamente preocupante para nosotros porque como empresarios, microempresarios y líderes de sectores empresariales, el tema es que podemos estar en casa, podemos mandar a nuestra casa, a su casa, a nuestros colaboradores, pero el problema es quién defiende las calles, y es que difícilmente tenemos una respuesta a nivel federal acerca de quién va a defender nuestros establecimientos, porque para muchas y muchos empresarios, ni siquiera es su casa se considera su patrimonio se considera su restaurante, su local. Tenemos metidos ahí ahorros de toda la vida en mesas, sillas, en cocina, etcétera, que hoy por hoy no tenemos certeza de que esté protegida. Entonces, si estamos enfrentando una situación así de complicada, ¿quién nos va a garantizar justamente que el tema de rapiña pues no sea un tema por el que nos tengamos que preocupar? Y sobre todo, pues también el riesgo a la salud pública, porque eso, a pesar de que este es un tema económico, pues hay que ponerlo sobre la mesa. Entre más enfermos haya, menos dinero vamos a poder para poder atenderlos. Los seguros médicos individuales y privados seguramente también van a tener ahí un problema. Me gustaría que los economistas hablaran del tema, porque si llegamos a no quedarnos en casa y el contagio se expande, resultará un problema de seguridad, de salud pública, pero también privada. Pocos hospitales privados en el país con el número suficiente de camas que aún con seguro médico puedan tener la capacidad de poder atendernos. Esa es la preocupación de las y los empresarios en este momento. Y bueno, pues nos quedan escasos 10 minutos. Me gustaría lanzar a la mesa de discusión una pregunta y después pedirles a todos sus conclusiones. La pregunta es la siguiente. El presidente Andrés Manuel López Obrador dará este domingo pues los resultados de este trimestre, pero como bien ya sabemos y nos esperamos, muchas cosas pueden suceder ese día y pues se habla también de algunas renuncias. Nuevamente era su opinión al respecto. ¿Qué podría llegar a pasar? ¿Qué estiman que pase? ¿Y cuáles serían las implicaciones si vuelve de nuevo a evadirse de la realidad, si vuelve de nuevo a tratar de dividir al país? No sé, José Eduardo González, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué es lo que podríamos esperar y cuáles podrían ser las consecuencias funestas de que dé un mal discurso? Gracias, Desiree. Pues el mensaje que se espera el domingo definitivamente va a tener un impacto en nuestra economía. Puede variar también el grado de inversión que se vaya a tener. Es un mensaje que será clave en todos sentidos. Los empresarios necesitan apoyo. Hubo una reunión hace unos días en Palacio Nacional que estuvo Paco Cervantes, también Salazar de la CRE. Entonces, tenemos a los empresarios teniendo un contacto directo con él. Se fueron con la sensación de que iban a tener buenos resultados para el domingo. El presidente ya adelantó que no iba a pedir deuda. Entonces, pues esperemos que realmente se ponga en el lugar de los que dan empleos. Si sigue sin querer dar apoyos y sigue con esta venda en los ojos, queriendo dar solo pues recursos muy bajos o muy básicos a través de una tarjeta, pretendiendo pues empezar a trabajar y capitalizar las elecciones de 2021, pues solo nos espera un escenario mucho más oscuro del que los propios analistas estemos indicando. Tenemos a un Estados Unidos que viene a la baja, el consumo ya venía a la baja, y pues ahora si no tomamos realmente decisiones que lo incentiven
con el propio gobierno siendo un poco más creativo, buscando nueva manera de generar recursos, adelantando quizás ellos mismos pagos, contrataciones, por ejemplo, de hoteles que paguen adelantado tantas habitaciones como el gobierno pudiera consumir. Estas son pequeñas acciones que estuvieran dando un poco de aire y un poco de oxígeno a las pequeñas empresas. La suma de estas decisiones nos van a arrojar buenos resultados, pero cierto es que en estos momentos nadie tiene pues una decisión real o una oportunidad real de saber o conocer qué va a pasar. La incertidumbre es lo único que reina, puesto que todavía no termina la crisis sanitaria, no termina en otros países y pues le falta todavía más a México para que llegue a terminar. Definitivamente debemos de dejar de ver intereses políticos y voltear a ver los intereses económicos. Así es, digo, yo estoy... Perdón. Adelante. Carmen. Pues mi conclusión sería, pues mantenernos todos en paz, en calma, al margen del terrible proceso y del terrible desenlace de todo esto. Como lo dice el título de lo que nos tiene aquí reunidos, es que también depende mucho de nosotros, de nuestra actitud. Yo comprendo que hay muchas personas, en este caso Arcadio también lo comprende, que tienen a cuestas trabajadores, familias, patrimonios, pero en la medida que nosotros estemos enteros y le exijamos al gobierno y esa entereza nos dé claridad de mente y nos dé unión, yo creo que ahí radica el cómo le podemos dar la vuelta, el cambiarla, el darle la vuelta a la situación, decir, yo no voy a esperar a que Andrés me diga cómo, como lo hemos estado haciendo en esta crisis, que lo hemos correteado, de que él dijo en la semana tal, métanse y nosotros estamos metidos. O sea, hay que ver, hay muchas ciudades que lo están acatando y hay mucha gente que también no, son discursos encontrados, pero mi conclusión final es, en el momento que nosotros entendamos que por pura aritmética somos más y a base de resistencia civil, porque hoy sí se necesita, porque hay gente que Dios no lo quiere, está muriendo en hospitales o va a morir, en el momento que nosotros hagamos esa resistencia efectiva, le daremos la vuelta. Yo creo que ahorita es el momento de sacar la casta a cada uno. Los empresarios tienen la batuta, creo que es la verdadera oposición que ahorita nos tendría que representar, el decirle a Andrés, sí, está bien, cómo no, con todo gusto, vas a repartir dinero, pero el mío ya no. A ver de dónde sacas, porque Pemex ya no te da. Esa es la clave para nosotros cambiar el rumbo. Todo lo demás, estar del lado de la víctima, yo creo que no nos va a ayudar. Ahorita es sacar la garra y ahora sí es una cuestión de vida o muerte. Creo que Desiree salió, se desconectó un momento. Antonio, nos gustaría poder escuchar tus conclusiones si eres tan amable. Creo que sí, Arcadio. Bueno, a final de cuentas, en lo que sí estoy de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, es que el pueblo mexicano tiene agallas. O sea, siempre hemos salido de las peores situaciones económicas nos las ingeniamos. Básicamente, la pregunta que estaba haciendo Desiree, o sea, que le hizo a José Eduardo fue que, digo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer para poder salir de esta situación? No hay una bala mágica que vaya a solucionar la situación, pero va a ser el trabajo de todos en conjunto. Como bien dice Carmen, necesitamos unirnos como por población civil, poniendo a un lado todos los indicadores económicos. Esto es más que nada ejercer nuestro poder político para dejar de saber al presidente y a la administración que necesitamos que nos den el apoyo necesario, que le den el apoyo necesario a los pequeños empresarios para que puedan ellos continuar con el ciclo de recuperación económica que se espera de México. Digo, yo viví los pasados 18 años fuera de México, llegué a México a ver un México desarrollado, un México con una economía dinámica, me encantó regresar, pero ahora me doy cuenta que sí hay situaciones en las que necesitamos que el presidente cambie un poquito la postura. Yo estoy de acuerdo que los que más necesitan son los pobres, de eso todos lo sabemos, pero hay formas de hacer llegar esa asistencia a los pobres por medio de empleos y de crecimiento económico en vez de limosnas. Entonces, yo creo que sí hay que poner un poquito más de presión como bien dice Carmen, a todos los políticos para que nos representen de la manera que nos merecemos nos representen. Así es, y me gustaría agregar también que es necesario que se escuchen las voces técnicas
El propio secretario de Hacienda dio sus predicciones económicas en donde nos pone de menos 0.1 a menos 3.9 y en este escenario pues no lo hace consciente al presidente Andrés Manuel, al contrario, él sale a dividir y a desacreditar las propias decisiones y análisis de su gabinete. Entonces necesitamos un México unido y necesitamos, por supuesto, también un gobierno con decisiones congruentes de la mano de los análisis que también vaya en una misma línea y que no todos estemos viendo cómo pues se lava la ropa sucia de los principales actores del gabinete en nuestro país. Sin duda. Oigan, una predicción, si te parece bien, Carmen, de nuestros amigos economistas Antonio Madero y José Eduardo González. ¿Se va o no se va nuestro flamante secretario de Hacienda? Porque desde hoy en la mañana ha habido muchos rumores acerca de que su salida, de su renuncia, ¿se va o no se va? Y si se va, ¿qué implicaciones tendría? Bueno, yo creo que A sí. ver quién se quiere aventar esa predicción. ¿Quién se avienta ese Y trompo a la uña? Nostradamus. Yo me lo aviento. Yo creo que sí se va. Los dos. El desacreditar, cuando estás en esos niveles de la política, el que te desacredite tu jefe, o sea, que básicamente diga lo contrario a lo que tú estás diciendo, cuando tú eres el experto, el que está en esa posición por alguna razón, digo, no, ya no le quedaría otra más que salir. Eso significa que probablemente va a terminar una persona en ese puesto que va a ser un sí señor, es decir, Sí. una persona va a ser un títere de Andrés Manuel López Obrador, desafortunadamente, cuando el gobierno debe estar compuesto de posiciones independientes y de posiciones encontradas, inclusive, como bien lo decía Obama, que él a propósito seleccionaba a los miembros de su gabinete para que tuvieran puntos de vista opuestos, para oír todos los puntos de vista, y Andrés Manuel se está gobernando un poquito más como, yo lo veo como Trump, que tiene todos los miembros de su gabinete que estaban en contra de él, se fueron y ahorita están puros señores de, sí, yes sir. Yes, sir. Tuvimos la experiencia con el secretario de Medio Ambiente. Se complicaba que el que había al principio nombrado, pues diera los permisos medioambientales para la refinería de Dos Bocas. Su solución, ¿cuál fue? Cambiarlo, pues este proyecto era inviable en esos términos. Lo primero que hizo el nuevo, pues fue decirle, como decía Antonio, sí señor. En ese sentido también, si se da un cambio de secretario de Hacienda, no solo tendremos este tipo de decisiones constantes, sino que también el escenario político y económico de certidumbre financiera para nuestro país, pues va a ser muy castigado por los empresarios y por las inversiones internacionales. Ursúa se fue por que decía que no lo dejaba trabajar. Ursúa era reconocido por ser un técnico pues con decisiones objetivas, con análisis serios, que tuvo su primer enfrentamiento con el presidente Obrador con la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, en donde está muy distante unas palabras morales en unas cuantas cuartillas a un escenario pues que se quería apegar a la línea que marcaba la Cuarta Transformación, pero también resultaba ser técnicamente pues un poco viable. Al llenarle el jarrito del secretario Ursúa, pues terminó por renunciar, entra a relevo su subsecretario y eso tiene peso también a la bolsa mexicana. Así será. Yo no sé si va a salir realmente porque aquí me parece que el tema también es un poco de pues dignidad, ¿no? Y se va a medir cuál es la... No, bueno, estoy seguro que si nosotros ahorita tomamos la decisión ya nos hubiéramos agarrado nuestra caja de huevos Socorro y aventar todos nuestros tiliques, ¿no? De Palacio de Gobierno y vámonos, o sea, aquí corrió que aquí quedó. Sin duda, Desiree, te cedo, ya terminamos nuestras conclusiones. Si quieres cerrar este panel y esta interesante experiencia a través de Mood TV, por favor. La perdimos otra vez. Bueno, Antonio, por favor, empiezo con las damas. Carmen, tus redes sociales, por favor, si eres tan amable. Mis redes sociales ya la conocen, es @rosacarmen85 o La Langosta. Es la única que uso porque mi Facebook es como mi nombre, pero la verdad es que lo tengo de adorno. Instagram, @se tenía que decir con C de casa. Twitter, @se tenía que decir. Este programa La Liga estará en esa página. YouTube, se tenía que decir también. Y también les quiero decir que este programa se va a subir en Spotify. También ya después en todas las redes se va a subir la liga para que si en algo se les perdió de lo que dijeron este par de genios, pues ahí le pongan play y digan, ya me acuerdo que dijo.
Muchas gracias a todos de antemano. Al contrario, Carmen. Antonio, tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Estoy seguro que muchas y muchos están, bueno, de hecho están preguntando sus redes sociales, así que si nos los puedes compartir, por favor. Claro que sí, es Antonio, en Instagram es Antonio Inquerétaro, Antonio, no, perdón, es AMP Inquerétaro. Okay. Y en LinkedIn me pueden encontrar en Antonio at RCA o Antonio ATRRCA. Híjole, mi Toño, nos la pusiste difícil. Mejor lo ponemos en la descripción también de los comentarios. Porque... José Eduardo. Tony Madero, o sea, ¿por qué tanto? Eduardo, por favor. Se me hace que se desconectó. Ahí está. ¿Sí? No, Eduardo, tus redes sociales, por favor. Gracias, pues quisiera también cerrar diciendo lo importante que es que hagamos comunidad y que compremos a las empresas mexicanas, diversifiquen sus productos, diversifiquen sus formas de ingresos y con pues con esos pequeños tips podremos tener grandes diferencias. En Twitter soy @JoséEduardoEcon y en Instagram pueden seguirme como José-Eduardo-economista. Muchas gracias por habernos seguido en este programa. Muchísimas gracias también a nombre de Desiree Navarro, que tiene problemas de conexión ahorita. Créanme que es un alto honor poder tener a este nivel de invitados. Es un esfuerzo en conjunto también de Jaime, que está en Monterrey. O sea, esto es único. Se los vuelvo a decir para toda la gente que se acaba de conectar o que lo va a repetir. Mood TV nos abre las puertas. Muchas gracias, Eddie Jaimes, por abrir las puertas de Mood TV para llegar a más gente a través de su plataforma. Pero sin duda este es una transmisión sin precedentes dentro de Mood TV porque no se había dado fuera del estudio. El estudio está cerrado, es muy triste, así como muchos negocios están cerrados, Mood está cerrado y hemos encontrado a través de la tecnología una forma de conectar y desde diferentes partes del país e incluso del mundo poder estar con ustedes. Así que si les gusta, aprovechen esta transmisión porque seguramente dará de qué hablar. Nos vemos la próxima semana a nombre de Desiree Navarro. Síganla también, por favor. Yo soy Arcadio Andrade en todas las redes sociales. Nos vemos la próxima semana con otro tema que seguramente dará mucho de qué hablar y los especialistas se dedicarán a contestarles uno a uno en los comentarios de la transmisión. Soy Arcadio Andrade. Gracias, Jaime, desde cabina, desde estudio. La gente de Mood TV en Ciudad de México también que está ahí. Muchísimas gracias. Que pasen un buen fin de semana y rendirse jamás porque no nos queda de otra. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Gracias.